una tablet, un computador. Ahora la Biblia viene en tantos medios electrónicos que antes decíamos una Biblia. Bueno, si usted trajo una tablet con la Biblia también es válida. Y aquí en nuestra pantalla vamos a tener la palabra de Dios, y en la transmisión de nuestro canal de televisión van a salir también allí los textos bíblicos. Tema de hoy: un amigo invencible. Un amigo invencible, en el nombre del Señor. Un amigo invencible. Bueno, hablamos de amigos y hablamos también de enemigos, pero es que ha habido enemigos invisibles que antes eran invencibles. Escuche bien, enemigos invisibles que también eran invencibles. Las bacterias son un caso en el género humano terrible. Cuando la Edad Media, por ejemplo, se presentó la peste, y hubo también otra cantidad de enfermedades, diferentes enfermedades, un médico se atrevió a decir que había un ejército de enemigos, de seres pequeñitos, invisibles, que estaban matando al género humano. Cuando este médico se atrevió a decir que había una cantidad de enemigos invisibles, casi lo linchan. En esa época había un fanatismo terrible. Fue algo similar como cuando Galileo Galilei dijo que la tierra no era una mesa, que no era plana, con un abismo en algún lugar remoto donde la gente se despeñaba, sino que era redonda. Casi que también lo linchan. Y había muchos organismos religiosos que hasta lo querían matar porque consideraban que eso era una herejía. Ni siquiera habían leído el profeta Isaías, donde la Biblia dice que Jesús se sentó sobre el círculo, o que Dios se sentó sobre el círculo de la tierra. Entonces ya estaba en la Biblia que la tierra era redonda, pero la ignorancia del ser humano por no leer la Biblia. Bueno, el médico en referencia decía que había ejércitos invisibles que estaban matando al género humano, y habló de sus colegas facultativos, cirujanos, tratantes, terapeutas, médicos, y les decía que había que lavarse muy bien las manos para evitar que esos ejércitos que estaban invisibles en todas partes y en la piel fueran metidos en el cuerpo o contaminados otros seres humanos. Claro, era el tiempo que alguna vez yo mencioné, en el cual no se había descubierto la microbiología y no se sabía que existían bacterias que son capaces de destruir el género humano. Permítanme decirles que, como mencioné antes de empezar nuestra transmisión, hay bacterias biológicas, pero hay bacterias espirituales también. Así como aquel médico afirmaba, y nadie le creía, que había una cantidad de seres diminutos, invisibles al ojo humano, que estaban destruyendo su cuerpo, hoy también tenemos que decirles que hay otros seres, algunos diminutos y otros gigantescos, pero invisibles también. Se llaman espíritus malignos, se llaman demonios, están destruyendo una gran cantidad, millones de personas en el mundo. Muchas de estas personas poseídos por esas bacterias invisibles tienen que ser llevados a manicomios, sujetados con camisas de fuerza para que no asesinen a otros o no se suiciden ellos. De igual manera, sabemos de asesinos psicópatas. Muchos de los asesinos psicópatas, si usted, por ejemplo, entrara al internet y va a encontrar declaraciones por miles y miles de asesinos psicópatas que dicen: el diablo me dijo que lo hiciera. Hace poco nomás, en la ciudad de Nueva York, esta semana anterior, un hombre fue capturado después que mató a una dama colombiana y a su hija, y después el paranoico hombre, supuestamente de haberles dado martillazos. Una vecina dice que oyó como si estuvieran rompiendo la pared. Qué cosa tan terrible. Estaba dando martillazos en el cráneo de estas dos mujeres, y dice: yo estoy seguro que ellas me estaban haciendo brujería.
Ahora, un hombre de este talante, de este perfil, pues indudablemente era un hombre más bien él sí poseído por el diablo, mas no que le estaban haciendo hechicería. Son agentes diminutos y grandes, invisibles, y son como bacterias. Y sabemos que las bacterias, biológicamente hablando, son microorganismos que pertenecen a una división de los esquizófilos, se llaman así, o esquizofitos en biología, que son seres pequeños, tan pequeños que son unicelulares, que son procariotas y carecen en general de pigmentos asimiladores y que se reproducen. Es una cosa tremenda la forma como las bacterias se reproducen. Pareciera que los demonios también se reproducen y que estos seres son seres malignos, perversos, que contaminan, que dañan otras bacterias, y son seres que tienen diferentes tipos, así como también hay demonios que se encargan de deprimir, hay espíritus malignos que se encargan de enfermar también a la gente. Y yo estaba pensando en esta semana acerca de ese problema de los seres invisibles perversos, que son las bacterias biológicas y las bacterias espirituales. Y yo me acuerdo que se hablaba de las bacterias parásitas, o que le dicen también simbióticas. Otras bacterias, las patógenas, que producen enfermedades como la tuberculosis, el cólera, la fiebre tifoidea, la difteria, tétanos, carbunco, y note que son como ejércitos que tienen su especialización, entre comillas, en hacer el mal. Tienen su función específica en dañar al género humano. Espiritualmente también encontramos demonios de suicidio, ¿verdad? Hay otros demonios malignos de perversiones morales, sexuales. Hay demonios perversos, malignos, que están tratando que la gente se salga en ira y mate a otras personas. Y entonces teníamos también las bacterias radicicolas, que son propias, son como más vegetales, de las leguminosas, que coayudan a la digestión de los rumiantes. Y había las bacterias nitrificantes, era otro de los tipos de bacterias, nitrosomas, que transforman por oxidación las sales amoniacales del suelo en nitratos. Y la mayoría de bacterias necesitan, por supuesto, de oxígeno atmosférico, que son las aerobias, pero que en presencia de él también se mueren, que son las anaerobias. Bueno, he dado una pequeña introducción de lo que son seres malignos perversos, porque son seres malignos, son seres perversos las bacterias, y son también los demonios o seres espirituales malignos, otros ejércitos que tratan de destruir al género humano y quieren de hecho provocarle un gran daño. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del amigo invencible, que tiene que ver con la victoria, o que tiene que ver como con la penicilina espiritual para vencer las bacterias, los agentes patógenos que quieren destruir al género humano. Ese amigo invencible, pero también es invisible. Qué interesante, hay enemigos invisibles que ya no son invencibles, pero hay un amigo invisible e invencible, y ese amigo que trabaja a favor nuestro se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, Él ha venido a ejercer una función gloriosa. Él da fuerzas nuevas. Él pone un antídoto contra los agentes malignos, contra las bacterias demoníacas, espirituales. El Espíritu Santo viene para darnos gozo. El Espíritu Santo viene para dar salud a nuestra vida. El Espíritu Santo es un terapeuta en contra de las enfermedades psicológicas
y de la psiquiatría como la esquizofrenia. El Espíritu Santo es un catalizador que acelera el gozo, la paz. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para producir paz y darnos reposo y también nuevas fuerzas. La semana pasada, cuando estábamos allí en uno de los atractivos turísticos en Antioquia, como es el famoso lago y bueno, una gran cantidad intrincada de lagos, de riachuelos, y donde se encuentra la famosa Piedra del Peñol visitada, vienen ahí europeos, canadienses, asiáticos. Estaba recordando al subir por aquellas escalinatas a ese lugar tan altísimo, la vez que visitamos en Italia, se parte del puerto de Nápoles, allí donde están algunos recuerdan la famosa pizza napolitana, dicen que es originaria ahí. Sale uno del puerto de Nápoles, lo hicimos en un pequeño crucero y fuimos hasta la isla de Capri, que es una de las joyas espectaculares más preciosas que hay en el mundo. Y allí en la isla del Capri, cuando íbamos por el mar, yo podía ver también de igual manera sinuosamente, casi en zigzag, de un lado a otro, ese peñasco tan terrible, esa caída, ese farallón rocoso por donde iban pequeños microbuses, micros pequeñitos, porque no da lugar para un bus grande o un vehículo grande, ya que es tan angosto, pero a la vez las curvas son tan estrechas que en algún punto alguien tiene que detener la marcha y permitir, casi tocando la carrocería, que el otro suba. Y un ciclista que iba subiendo la cuesta parecía que iba a desfallecer y ya no podía llegar al final de la cúpula de la isla de Capri, donde aparte de la subida por esta pequeña vía, hay después un teleférico que lo sube más arriba todavía uno, y es impresionante el espectáculo del mar Mediterráneo. Ahí uno recuerda, dice, estos fueron los mares bíblicos. Por aquí cruzó el apóstol Pablo, por allá llegó a las islas de Cerdeña y todas esas que se mencionan en el libro de los Hechos. Bien, al ver ese ciclista casi desfallecer, y cómo el muchacho, cuando ya sentía que no tenía fuerzas, logró agarrarse de un tubo de uno de estos microbuses que van subiendo y encontró fuerzas, respiró profundo, tuvo un nuevo aliento y logró llegar a la cima porque se logró agarrar de aquel vehículo que lo llevó hasta arriba. Y yo estaba pensando, bueno, esa es la obra que hace en nuestra vida espiritual, en la vida del trajinar de nuestra existencia, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos agarramos de Él, Él nos toma a nosotros, nos agarramos de su mano y Él nos va llevando y nos produce nuevas fuerzas. El Espíritu Santo de Dios es un agente que, como leemos, y me gustaría que usted mire conmigo ya mismo, Hechos capítulo 10 y el versículo 38, es realmente maravilloso. Hechos 10, 38, obra del Espíritu Santo de lo que Dios hace. Cuando el Espíritu Santo está presente, es un agente en contra de las bacterias malignas. Dice la Biblia, hablando Jesús de Nazaret, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Qué maravilloso! Esto es impresionante. Es una palabra que se plasma de la vida de Jesús, que la predica el apóstol Pedro también en la casa de Cornelio, y que es una voz de Jesús, es una palabra del mismo Señor en los labios del apóstol Pedro. Por eso digo que no fue solamente una palabra predicada por Pedro, pero fue una palabra puesta por el mismo Espíritu Santo en Pedro, hablando acerca de Jesús de Nazaret. Es la misma voz del Señor que dice que Dios anduvo con Jesús de Nazaret
y que Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Ahora, mire lo que dice la Biblia. El resultado de ese amigo invisible e invencible es una gran liberación. La Biblia nos dice que Jesús estaba ungido, estaba lleno con el Espíritu Santo. Tenía las dos características: ungido externamente y lleno internamente con el Espíritu Santo. Y el resultado de ese amigo invencible está ahí mismo. Dice, anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Se da cuenta? Las bacterias malignas, invisibles de Satanás, eran vencidas por el poder del Espíritu Santo. Un amigo invencible, el Espíritu Santo. El Señor Jesús sanó a los oprimidos por el diablo y dice, porque Dios estaba con él. La evidencia de que Dios estaba con él era la misma llenura y unción del Espíritu Santo en su vida. Así que donde está presente el Espíritu Santo, Satanás tiene que huir. Los demonios son vencidos. Esa es el antídoto, esa es la penicilina de Dios. Por eso necesitamos con tanta urgencia la unción en nuestra vida y la llenura del Espíritu Santo. Cuando hemos viajado haciendo cruzadas evangelísticas, hemos visto, como sucedió en la ciudad de Bucaramanga, en el Coliseo, donde se unieron unas 50 o 60 misiones, iglesias y misiones, que mientras estábamos predicando, a veces había gente que caía en las graderías del Coliseo gritando. Eran endemoniados que ni siquiera resistían cuando se estaba predicando la palabra de Dios. Donde está presente la unción del Espíritu Santo, ahí los demonios caen, los demonios se arrodillan, ellos tienen que salir, son echados fuera. Recuerde que de hecho la Biblia nos dice muchas ocasiones en las cuales había mudos y el Señor dice, la Biblia echó fuera al demonio y el mudo habló. Había personas con diversas enfermedades que eran de origen demoníaco. Ahora ahí es donde entra en juego el don de ciencia o conocimiento para saber cuándo una enfermedad tiene un origen propiamente biológico y cuándo es un espíritu o un agente maligno. Claro, las bacterias también son malignas. Si una persona tiene, por ejemplo, una enfermedad y no puede oír bien, o tiene una enfermedad en sus huesos y descubren alguna infección o alguna enfermedad, bueno, pero también puede suceder que haya puramente agentes malignos como demonios que son capaces de bloquear, de obstruir centros del organismo, del cuerpo humano. Es entonces ahí muy importante, digo, el don de conocimiento para saber cuando una persona está ministrando si hay un agente maligno de origen demoníaco que se necesita echar fuera o si es una enfermedad diferente, que Dios también, por supuesto, ha permitido que la ciencia médica se desarrolle para ser tratada con un antibiótico, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser balanceados, tenemos que ser muy equilibrados. En ese sentido, no hay que ser legalistas. Por ejemplo, hay personas que a todo se lo atribuyen, son espíritus malignos o demonios, a veces no. Y Dios, como digo, tiene sus maneras de sanar. Y una de las formas de sanar, bíblicamente, lo notamos, es también a través de medicinas, de medicamentos, porque Dios ha permitido que el género humano, por ejemplo, descubriera las bacterias, que había ejércitos pequeños que pueden enfermar a una persona. Bien, entonces, nuestro amigo invencible, el Espíritu Santo. Ahora empezamos a preguntarnos algunas cosas, por supuesto, muy interesantes acerca del Espíritu Santo. Y es juntamente con los beneficios que el Espíritu Santo da, qué o cuál es la forma para poder ser llenos con el Espíritu Santo. En nuestro manual de discipulado que nosotros tenemos aquí en Plenitud, hemos hablado o hablamos, por ejemplo, allí
de los beneficios de estar llenos con el Espíritu Santo. Y yo le voy a soltar algunas pildoritas rápidas. Si usted está tomando nota, por favor, hágalo, porque es una bendición. Si está viendo este mensaje en su canal de televisión, vuélvalo a ver a través de nuestra página. Y allí dice Ustream, el primer flash de la página www.plenitudonline.com. Al final dice una U, Ustream. Usted puede dar clic ahí y vuelve a ver el mensaje fresco de la semana. Entonces, mire, hay bendiciones que produce nuestro amigo el Espíritu Santo y solamente le voy a dar así, pildoritas rápidas. Una de ellas, cuando el Espíritu Santo de Dios está presente, como sucedía con los apóstoles, hay elocuencia y gran poder al predicar. De hecho, conozco gente que no tenía el don de la palabra, que no eran muy buenos expositores, que humanamente hablando en la universidad no les iba muy bien en los trabajos de exposición. Pero cuando estas personas han sido llenas con el Espíritu Santo, entonces sucede lo que la Biblia dice, que estaban asombrados de los apóstoles del Señor al ver la elocuencia y el poder con que hablaban. Es más, la Biblia dice que muchos se preguntaban y decían, ¿y no son estos hombres del vulgo y del pueblo y sin letras? En otras palabras, eran los atrasados, digamos así, de esa época, entre comillas. Eran los de los trabajos artesanales que no habían tenido oportunidad de ir a Atenas o a las universidades de los griegos, a diferencia de otros que eran grandes oradores y expositores como Sófocles, Heráclito, bueno, los hombres de la filosofía y de las letras y de la ciencia eran simplemente pescadores. Y la gente decía, ¿cómo es posible que estos del vulgo y sin letras tienen tal elocuencia y poder? El Espíritu Santo les daba esa elocuencia. Le voy a dar la cita bíblica, es parte de su tarea devocional para esta semana en casa. Entonces, Hechos 4, 31 al 33. Eso sucede en Jerusalén, elocuencia y poder al predicar. Otra característica o beneficio del Espíritu Santo, en Samaria había gran gozo, dice la Biblia, en aquella ciudad. Se hicieron muchos milagros y había una gran autoridad en la palabra, autoridad. Eso es tremendo. Hechos 8, 18 y al 17. Perdón, Hechos 8, versículos 8 al 17. Hechos capítulo 8, versículos 8 al 17. Una gran autoridad. Yo recuerdo muchas veces que he estado predicando en cruzadas evangelísticas donde he podido sentir ese carisma de la autoridad. Jamás olvido, por ejemplo, allí en la ciudad de Florencia, la capital del Caquetá, en la región selvática de Colombia. Estábamos predicando frente a la gobernación en el parque al aire libre, y mientras yo estaba predicando observaba toda la plaza. Los policías que habían puesto allí de la gobernación estaban impávidos, casi no pestañeaban, estaban quietos. Nadie caminaba por la plaza. Había un silencio absoluto y solamente retumbaba el sonar de la predicación de la Sagrada Escritura. Mientras yo estaba predicando, yo estaba pensando, oh Dios, aquí está la presencia de tu Espíritu Santo. Oh Señor, nadie se atreve ni siquiera a moverse, a caminar por la plaza. Todo el mundo estaba en absoluta quietud. Había una gran autoridad y un sentimiento de poder. Era, ¿sabe qué? El Espíritu Santo de Dios. Así que Hechos 8, 8 al 17. Pero también el Espíritu Santo, y hay múltiples pasajes en la Biblia, pero le voy a dar solamente uno, demuestra gran poder y ataduras rotas. Sucedió en la ciudad de Filipos, donde Pablo y Silas cayeron en la cárcel, y dice que alababan a Dios en la mitad de la noche, y de un momento hubo un gran terremoto y las cadenas se rompieron y los grillos de los que estaban atados, las cadenas se rompieron y fueron sueltas las ligaduras de los brazos y piernas.
Los cepos, que eran una especie de juego de tablas romanas, revestidos con metal, donde ponían la cabeza o el cuello y las manos y los tobillos de las personas. Los cepos se rompieron, los seguros metálicos, y abrieron, y las puertas de la cárcel quedaron de par en par. Ese día hubo gozo, hubo milagros, hubo poder y hubo ataduras rotas también. Eso está en Hechos 16, 20 al 26. No tenemos tiempo de leerlo, pero es parte de su tarea. En Tesalónica, la Biblia nos habla también de cómo, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió, provocó un gran deseo en la gente de testificar de Cristo. Hoy tenemos en las iglesias cristianas, no en todas, pero en muchas, un adormilamiento o un adormecimiento. Casi nadie se afana por predicarle a otro de Cristo. No hay celo, no hay calor, no hay fervor. Y entonces hay un mensaje, por ejemplo, aquí en nuestra página, que es la pasión, ¿sí? La fuerza de la pasión. Entonces búsquelo allí. Habla de la pasión de testificar, la pasión incontenible. Cuando no hay fuerza del Espíritu Santo, la gente no puede testificar. Y en Tesalónica encontramos en Hechos 17:6 cómo la gente tenía un gran deseo de testificar de Cristo cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy día a veces hay pocos llamamientos de Dios a la juventud para ir a predicar la palabra, porque no está la unción del Espíritu Santo de Dios. Cuando la unción del Espíritu Santo de Dios está presente, produce en nosotros un ardor, y así es que titula el mensaje de nuestra página, el ardor de la pasión. Vuélvalo a ver. Es espectacular ese mensaje, y hay ejemplos de grandes misioneros ahí en esa predicación. El ardor de la pasión. La pasión ha nacido muchas veces en una llenura, un mover del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando el Señor empezó a vibrar y a llamar mi corazón, el ardor del Espíritu Santo provocaba que yo fuera a predicar el Evangelio. A los 15 años de edad me mandaron a mi primera cruzada evangelística. Yo estaba en el seminario bíblico allí en Antioquia, y me dijeron: hay que ir a predicar al Carare. ¡Oh, qué tremendo desafío! Yo estaba un poco asustado la primera vez, casi temblaba, 15 años de edad, al aire libre con otro compañero mío que tal vez tenía 17, y ambos predicábamos una y otro día de la noche. Eso fue algo tremendo, la forma como Dios se movió ahí en el Carare. Y recuerdo que en esos días había un movimiento a nivel internacional que se llamaba EVAF, Evangelismo a Fondo. Y entonces nosotros estábamos predicando ahí al aire libre. Era algo espectacular, el mover del Espíritu Santo de Dios. Y ardía mi corazón por predicar el Evangelio. Desde entonces esa llama permanece, está sustentada por el aceite del fuego del Espíritu Santo de Dios. Y una experiencia que jamás olvido ahí es que nos habían contratado un lugar, un restaurante, para darnos los alimentos. Yo sé que algunos saben de ese testimonio, pero me gustaría refrescarlo hoy. Un día estábamos comiendo y nos miraban la cara, y vino un señor, un tipo ahí como ruanetas, de mal aspecto, y nos dijo: oiga, ¿ustedes no sabían que hay un atentado que les hicieron a ustedes? ¿Cómo se han sentido? Y le dijimos: bien. Bueno, en realidad sí habíamos sentido algún malestar. Mi compañero había tenido cólicos y estaba un poco mal del estómago. Y dice: mire, es que aquí contrataron gente para que les echaran veneno en la comida. A ustedes los envenenaron. Yo decía: no lo puedo creer. Apenas tengo 15 años y que nos habían echado un veneno terrible en la comida. Y me acordé de lo que decía San Marcos 16, que si les dieren cosa mortífera, no les hará daño. Así que eso fue una experiencia tremenda. Bien, otro beneficio
del Espíritu Santo es de nuevo autoridad y gran unción. Ya hemos leído Hechos 10:38. El Señor hacía milagros, sanaba con el poder del Espíritu Santo. Pero también de nuevo autoridad, y le dejo otra cita bíblica. Hechos 13:44 al 49. Hechos 13:44 al 49. Una gran autoridad. Y quiero ir concluyendo y diciéndoles, bueno, después de estas bendiciones y beneficios, ¿cómo podemos nosotros recibir al Espíritu Santo de Dios? Y una de las cosas que tenemos que ver es que no podemos ser autosuficientes ni arrogantes. El orgullo es uno de los peores enemigos en contra del Espíritu Santo de Dios. La gente orgullosa, por lo general, no es accesible, o sea, no deja que nadie acceda a ellos. La gente no es abierta, la gente orgullosa es cerrada, es atada por su vanidad. Su sentido de orgullo no le permite ir más allá de sus propias opiniones. El orgulloso encuentra casi imposible aprender algo de otro, porque su pedantería no le deja admitir que podrá necesitar algo que no tiene, o que no conoce, o que otro le puede enseñar, o que otro le puede ayudar. Los discípulos del Señor muchas veces se caracterizaron por ser autosuficientes y andar en sus propias fuerzas. Mateo 26:33, miremos por ejemplo lo que nos dice la Biblia rápidamente allí en Mateo 26:33 acerca de la autosuficiencia o creer en sus propias fuerzas. Dice la Biblia en Mateo 26:33 lo siguiente: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, le hablaba Jesús, yo nunca me escandalizaré. Entonces Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas. En el 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero recuerde, más adelantico encontramos a Pedro haciendo todo lo contrario que había dicho. Negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara. Pedro era un hombre autosuficiente, era orgulloso, andaba en sus propias fuerzas, no podía de ninguna manera recibir de esa forma el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar preparados para cambiar, para recibir el poder del Espíritu Santo. Necesitamos tener niveles de obediencia en el nombre del Señor para que esa obediencia produzca en nosotros abrir la puerta al Espíritu Santo de Dios. Quiero que me acompañe también a Hechos, el capítulo 5 y el versículo 32, y allí se dará cuenta de ¿qué clase de personas son las que pueden recibir el Espíritu Santo? Esta sí que es muy importante. Hechos capítulo 5 y versículo 32. Mire lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quién les da Dios el Espíritu Santo? A los que ¿qué? A los que le obedecen. Si queremos recibir una unción fresca del Espíritu Santo, debemos tener un deseo profundo de cambio, de sometimiento al Señor Jesús. Necesitamos incuestionablemente estar preparados con nuestro corazón para el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos habla y nos muestra de una y otra forma que el Espíritu Santo es nuestro ayudador si nosotros estamos dispuestos. La predicadora famosa de televisión que ustedes quizá han visto, llamada Joyce Meyer, da un ejemplo, o da mejor dicho, un testimonio que tenía yo hace tiempos guardado de su bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Ella dice, nunca había pensado realmente en obedecer a Dios. Esto que acabamos de leer, Dios le da el Espíritu Santo a los que obedecen. Dice, yo no había pensado en obedecer a Dios. Iba a la iglesia todos los domingos, realizaba trabajos y tareas en la iglesia, disfrutaba de actividades sociales en la iglesia, pero no recuerdo que me hubieran enseñado que Dios vivía dentro de mí
por medio de su Espíritu Santo, que Dios quería guiarme, dirigirme, manejar mi vida. Y ella dice también que clamaba al Señor cuando las cosas iban mal, oraba algo para cada día, leía un capítulo de la Biblia y eso era todo. Dice que hacía todo lo que sabía hacer, pero no entendía que el cristianismo no solamente consistía en lo que ella podía hacer, sino en lo que Cristo Jesús ya hizo y lo que el Espíritu Santo era una realidad en su propia vida. Aprendemos del testimonio de ella que aunque conoció al Señor Jesús desde los 9 añitos de edad en la escuela dominical, le pasó lo que nos cuenta. Dice, ¿por qué? Porque no mostramos nuestro amor y gratitud al Señor por lo que ya hizo por nosotros. Iba solamente a la iglesia los domingos, pero no tenía una vida abundante. Esto es impresionante y es realmente muy importante que ella dice no tenía una vida abundante. Entonces, necesitamos tener una actitud, escuche bien, un espíritu de obediencia al Señor para poder recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, si usted mira la Sagrada Escritura, usted va a encontrar una y otra vez que debemos tener una actitud de obediencia y de esclavos. Ejemplo, en Hechos 4, 23 al 31, se nos dice que los discípulos oraban y me causa mucha impresión lo que ellos oraron. Esta parte es importantísima. Ellos oraban y se refirieron a Dios, mire este cuadro que vamos a ver, se refirieron a Dios como soberano Señor. Así empieza, soberano Señor, soberano Señor. La palabra griega usada aquí es o designa a una persona que manda en el sentido más absoluto, soberano Señor. Pero luego en el versículo 29 se refieren a sí mismos, ya no a Dios, como siervos de Dios o literalmente dice la Biblia, esclavos. Eso es lo que hay en Hechos, el capítulo 4 y el versículo 29, lo quiero leer. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos estaban siendo amenazados, perseguidos, y entonces dice, Señor, que tus siervos, la palabra siervos aquí utilizada es en ese sentido que existía en el Imperio Romano, había esclavitud, dice, que tus esclavos hablen tu palabra. Entonces, era prerrogativa de Dios ordenarles y la obligación de ellos era obedecer sin objetar. Entonces, esa era la forma como ellos se sentían en su relación con Dios. Yo quiero animarle a usted, mire, cambie su manera de orar si no lo ha hecho. Ojalá busque un lugarcito, vaya de rodillas y cuando usted se arrodille, lo primero que haga, diga, Señor, soberano Señor, soy tu esclavo, vengo delante de ti como Ana, musitando, susurrando, estoy derramando mi alma delante de ti. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? En una relación así, hubo algo electrizante en su relación con Dios. Y el resultado también fue electrizante. Usted mira, por ejemplo, aquí en el libro de los Hechos, el versículo 4. Después de terminar de orar, mire lo que dice, Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, si usted no ha tenido una experiencia de esto que la Biblia llama la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, yo le animo a usted en el nombre de Jesús para que busque una experiencia fresca, revitalizante en el poder del Señor. Hay algunos conceptos doctrinales que dicen que en el momento que nos convertimos a Cristo ya hemos sido totalmente llenos del Espíritu Santo. Pero recuerde que el Señor Jesús muchas veces le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo está con vosotros, pero morará en vosotros. Él dijo varias veces, seréis llenos. En otras ocasiones la Biblia se refiere como seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo es una inmersión
total. La palabra bautizar, recuerde que es sumergir. Y el Espíritu Santo nos quiere llenar, pero nos quiere también sumergir. La parte interna y la parte externa. Y es evidente en todo el libro de los Hechos que hubo ocasiones incluso en que gente se había convertido a Cristo, y eso está en nuestro manual de discipulado, gente que se había convertido a Cristo y eran fieles seguidores del Señor. Pero cuando les hablaron del bautismo del Espíritu Santo, dijeron, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Entonces dice que les impusieron las manos, fueron llenos del Espíritu Santo, profetizaban, hablaban en otras lenguas. O sea, es evidente que había la experiencia de la conversión a Cristo y luego había una experiencia de llenura y de fuego del Espíritu Santo. El Espíritu, dijo el Señor, está con vosotros, mora con vosotros, pero estará en vosotros. Es importante que nosotros busquemos esa experiencia con Dios. Quiero al concluir decirle hoy, sea obediente, busque a Dios y diga, Señor, necesito esa unción. Recuerde la cantidad de beneficios que tenemos al recibir el Espíritu Santo. Paz, gozo, tenemos poder, los demonios huyen, las bacterias espirituales se tienen que ir. El Espíritu Santo es un agente curativo. Mucha gente fue sanada en la unción del Espíritu Santo. Los demonios salían dando voces, la gente era liberada, se rompían ataduras. No, es increíble lo que puede hacer el Espíritu Santo. Yo le animo hoy, busque esa experiencia, vaya de rodillas, busque un cuartico en su casa donde nadie le moleste, pídale a Dios y dígale, Señor, yo necesito esa experiencia de Pentecostés en mi vida. Hay muchas cosas más que podríamos compartir en este día, pero déjeme decirle que el Espíritu Santo es un amigo invencible y es invisible. Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, dígale también a Dios, Señor, dame esa llenura, ese poder del Espíritu Santo, que cuando yo ore por alguien, no necesita que sea el pastor y el evangelista solamente o algún ministro de Dios. Usted puede ir a una clínica y si usted tiene la llenura del Espíritu Santo, le pone las manos al enfermo y el enfermo es curado. Dígale, Dios, yo quiero ese poder, dame esos dones del Espíritu, que la gente se sane, Dios, que haya milagros, que donde yo vaya deje un reguero del perfume, de la fragancia de Dios. Que mi vida sea un ministerio que donde yo pase, Dios, haya alegría, que donde había gozo y desesperación, que donde había tristeza y desesperación, haya gozo y paz, que no haya depresión. Dígale, Señor, yo quiero esa unción del Espíritu Santo en mi vida. Lléname con tu Espíritu, Señor. Quiero ser una persona vital. Mire, el Espíritu Santo también es otra cosa impresionante. Da vitalidad, da salud, da vitalidad física. Yo viajaba a hacer una cruzada evangelística con el padre de un pastor de la ciudad de Manizales. El papá de él, un viejito anciano que yo conozco aquí en Bogotá, de esos que le llaman los patriarcas, que yo cuando estaba creciendo y era niño ya él predicaba el evangelio en una iglesia muy ungida. Y bueno, íbamos los dos hacia la ciudad de Manizales, me habían invitado y prediqué en la plaza de Bolívar de Manizales, ahí en la plaza pública, y yo iba con el hombre, con el anciano. Él iba manejando su vehículo y yo estaba mirándolo así al lado y yo dije, este coloreto cachetoncito tan viejo que es y ese tranco largo que tiene ese hombre, ancianito ya y andando con una vitalidad, una fuerza tremenda, una voz poderosa, una salud increíble. Y yo le dije, oye hermano, y cuénteme una cosa. Ahora, esto sucedió hace como más de 25 años, yo todavía no era ancianito. Bueno, tampoco soy ancianito todavía. Aunque tengo mis años, pero gracias a Dios. Y le dije, oye hermano, ¿usted cómo se mantiene así de vigoroso? Usted siempre, le dije, hermano, usted siempre está coloreto, cachetoncito, gritón, nunca le oigo que se enferma, tiene vitalidad, trasnocha, se levanta temprano. Y entonces cuando le dije eso, me mencionó en la epístola a los Romanos, dice que el poder del Espíritu Santo de Dios que actúa en nosotros
así como el Espíritu Santo de Dios levantó de los muertos a Jesús, dice la Biblia, el que levantó de los muertos a Jesús, oiga esto, para levantar de los muertos después de 3 días un cadáver, se necesitaba un poder de resurrección, de vitalidad, de cambiar las células muertas por células vivas, hablando físicamente, es un milagro de vida. Y dice la Biblia, el que levantó de los muertos a Jesús, levantará a vosotros, os levantará por su Espíritu Santo con su poder, levantará vuestros cuerpos mortales con su Espíritu Santo. Me dijo, hermano, yo he creído siempre esa promesa en la epístola a los Romanos, que el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. La palabra vivificar tiene 2 sentidos en el original allí. Significa volver a dar vida, pero también significa mantener vital y saludable nuestro cuerpo. Vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Mi hermano, si no lo sabía, hágalo un lema hoy en su vida. Cuando se sienta achacado, enfermo, débil, y que de pronto un día se levanta usted y se le dobló la cintura como un viejito así y ya no se puede levantar, y que las rodillas le duelen. Ahora que estábamos subiendo eso del Peñol, me sorprendí de ver personas jóvenes, casi muchachos, muchos de ellos con el corazón en la mano, fatigados, apenas empezando a vivir, a llegar al último escalón allá, casi 800 escalones, pero también de personas jóvenes, hombres que decían, ay, me duele la rodilla, y es que para subir 700 escalones, dice, el problema es la rodilla, nos dijo un hombre joven. Yo decía, oh Señor, ¿cómo puede suceder? Romanos, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales con su Espíritu. Cuando usted empiece a sentirse así, dígame, llegó la artritis, las rodillas, no puedo. Comienza a decir, sí puedo. Es una realidad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Vivificar, ¿qué? Nuestros cuerpos. ¿Qué incluye nuestros cuerpos? El médico le dijo que usted está enfermo del hígado. Diga, Señor, el poder del Espíritu Santo me vivifica mi hígado. El Espíritu Santo vivifica mi corazón, mis huesos. Alguna vez yo les conté, y quiero terminar con eso, cuando tenía 40 años más o menos, sí, 40 años, teníamos una agencia de publicidad, me enfermé gravemente, bajé como unos 5 o 6 kilos, el médico ancianito que me vio, me dijo, estás muy grave, tu vesícula es una roca, te vas a morir, necesito operarte urgente. Me dijo, te lo voy a hacer gratis, me dijo, te voy a hacer gratis la cirugía. No era por ninguna entidad, es que ni tenía siquiera en ese momento la entidad de salud. Y me dijo, consíguete un quirófano, pero ya, yo te quiero operar, quiero salvarte la vida, me dijo él. Y de verdad que sí, qué enfermedad tan terrible. Yo no sabía que la vesícula biliar, una enfermedad, dolía tanto, como sentir una estaca que entra por el vientre, se abre por los lados, le sale la estaca en la espalda, le duelen los omóplatos, no puede estar ni sentado, ni de pie, ni acostado, todo le hace daño, hasta el agua que es pH neutro, yo me la tomaba y me daba miedo tomar agua, porque envenenaba inmediatamente mi estómago y todo mi ser. Así que yo estaba muy enfermo, y vino un predicador, el hermano Carlos Jiménez, hermano acá de Ginette, a nuestra agencia de publicidad, y él es un evangelista también, como yo, venía por allá de Costa Rica o algo así, estaba haciendo una campaña, y venía para que duplicáramos unos cassettes de su hijo Juan Carlos, muy querido amigo, de canciones de él. Y me vio tan pálido y tan enfermo, yo me doblaba ahí en el escritorio, me dijo, ¿estás mal? Le dije, la vesícula biliar. Y le dije, hermano, ore por mí, yo tengo fe,
si usted ora por mí, Dios me va a sanar, le dije a él. Yo sé que Dios me va a sanar, pídale a Dios que me sane, por favor. Y él dijo, sí, yo voy a orar por ti. Y yo ya les conté otro testimonio de él. Bueno, que no viene al caso en este momento. El asunto resumido es que yo me senté en el escritorio y le dije, hermano, ore por mí. Y él se acercó y puso sus manos sobre mí. Mientras él estaba orando en voz alta, yo estaba haciendo mi propia oración. Y yo empecé a sentir un calor y una electricidad que me hacía como temblar desde la cabeza y se me metía por el pecho y los hombros. Y yo sabía que era el poder de Dios. Y entonces yo oré mi oración y les voy a confesar la oración que hice, de pronto le puede servir en algún momento a usted. Yo le dije, oh Dios, Señor, el calor, el fuego de tu Espíritu Santo. Y dije, Señor, yo declaro lo que dice tu palabra. Tú dices que el cuerpo del ser humano es templo del Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, mi cuerpo, esta parte física, es templo de tu Espíritu. Y le dije, Señor, este poder que estoy sintiendo, y oré así. Le dije, Dios, que tu Espíritu Santo entre y more y se meta en mi vesícula biliar y en mi hígado y en mi páncreas, porque ya estaban siendo afectados también. Y le dije, Señor, que tu Espíritu Santo entre y se anide. Así oré. Dios, que se anide el fuego de tu Espíritu en mi vesícula y me sane, Señor, y me quites este dolor. Pues oiga, fue tremendo. Se sentía el calor del Espíritu Santo. Yo sentí, bajó como por el centro del tórax de mi cuerpo y así por fuera, y se me concentró. Inmediatamente ese calor era un fuego encendido, y cuando ese fuego lo sentí ahí, comenzó una sensación de alivio tan tremendo como cuando a usted le ha dolido una semana una muela y le dice al odontólogo, mire, si quiere no me aplique anestesia, pero sáqueme este dolor de ahí. Y así en ese momento el fuego del Espíritu de Dios estaba ahí. Y ese calor, y yo sentí la concentración y dije, Señor, yo estaba tan feliz. Se fue el dolor inmediatamente. Era una sensación de alivio, como cuando a usted lo han estado torturando y lo dejan de torturar. Ese día salimos a almorzar con él. Y el médico lo que me había prohibido, tenía yo un hambre tan terrible, como les cuento, le tenía miedo hasta tomar agua, y con esa hambre tan tremenda que yo sabía que Dios me había sanado. Y mi hermano Carlos Jiménez me dijo, chico, yo sentí que el poder de Dios bajaba por mis brazos. Le dije, yo también lo sentí. Y entonces fuimos al restaurante donde iban, porque teníamos la agencia de publicidad a 2 cuadras de Caracol Radio, donde iban los colegas de la radio. Y entonces fuimos al restaurante. Me dijo, ¿qué vas a pedir? Dije, una bandeja paisa. Lo más prohibido, con todo lo que el médico no quería que comiera, pura grasa. Me la comí, yo la devoré. Yo creo que no duré ni 5 minutos almorzando. Y estaba tan feliz y quedé sano por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ay, dele al Señor ese aplauso. Gracias a Dios. Recuerde, el Espíritu Santo de Dios tiene el poder de vivificar sus células mortales de su cuerpo por el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dígale, Señor, cuando esté enfermo, dígale, Señor, venga, Señor, la sanidad en el nombre de Jesús. Inúndame con tu Espíritu, inunda este templo, este cuerpo, y sáname, Señor. El poder del Espíritu Santo es un poder vivificador por medio de la gloria de Dios. Vamos a orar. Yo le invito en este día, venga aquí adelante. Tengo aceite, vamos a ungir. ¿Hay alguien que ha tenido alguna dolencia, aflicción, enfermedad? Y no solamente dolencia del cuerpo, del alma también. ¿Tiene alguna aflicción del alma? ¿Algún envejecimiento de su manera de pensar? Porque mucha gente ha dicho, el problema no es nuestra edad, es a veces nuestra mente. Nos creemos ancianitos, viejitos, disminuidos. No, vamos a orar.
y vamos a pedir el fuego de Dios. Alguien más quiere, no está enfermo de su cuerpo, pero dice: Señor, yo quiero una experiencia revitalizadora con tu Espíritu Santo. Venga y vamos a orar en el nombre de Jesús. Usted le dice: Señor, yo quiero tener el poder del Espíritu Santo para que cuando yo ore por otra persona, tú le sanes. Dame ese poder, Señor. Dame ese poder. Simón el mago ofreció hasta plata a los discípulos del Señor. Él no sabía y le dijo: bueno, señores, ¿cuánto dinero les doy para tener yo ese mismo don? Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Así dijeron los apóstoles del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Decían: tu dinero perezca contigo. Él quería tener el poder así fuera con plata. Nosotros no necesitamos dar dinero. Simplemente decirle: Dios, necesito esa unción. Yo quiero ese poder, Señor. Yo quiero ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Y yo siento aquí hoy que hay una fragancia especial. El Espíritu Santo de verdad de Dios está aquí. Hay una fragancia dulce, suave. Hay un aroma de cielo. Hay un aroma de gloria de Dios. Y el Señor le quiere bendecir. Y Dios le quiere ministrar. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo le animo en el nombre de Jesús. Disponga su corazón. Dígale: Señor, yo quiero ser obediente. Dígale: Señor, lléname. Perdóname si he sido desobediente. Límpiame con tu sangre. Y deje que el Espíritu de Dios haga una obra buena y nueva en su vida. En el nombre de Jesús. Levante sus brazos, sus manos. Y dígale: Señor, revitalízame, lléname. Dame, Señor, la unción del Espíritu Santo de Dios. Clámele, gima delante de Dios y dígale: Señor, necesito urgentemente la gloria del Espíritu Santo. Necesito, Señor. Necesito, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Te adoramos. Aquí está Jesús de Nazaret. Yo siento la presencia. Yo siento la presencia de Jesús caminando entre nosotros. Oh, sí, Señor. Oh, aleluya. Cántalo y deja que Dios te llene con su Espíritu. Oh, sí, Señor. De tu Espíritu. Aleluya. Desciende, Señor, con tu gloria. Sáname. Dile: Señor, sana mis heridas. Las heridas de tu alma también son curadas. La lluvia, oh, si mándala, Señor, de tu amor. Anda, Señor, tu lluvia. Oh, aleluya. Hoy, Señor, manda la lluvia. Manda la lluvia, Señor. Manda, oh Señor, manda la lluvia. Aleluya, Señor. Manda la lluvia, Señor. Manda la lluvia. Oh, sí. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Oh, tu rocío. Oh, tu gloria. Oh, tu Espíritu. Oh, tu Espíritu, Jesús. Oh, tu Espíritu, Señor. Oh, bautízanos, bautízanos. Bautízanos con tu gloria, Señor. Aleluya. Bautízanos con tu Espíritu, Señor. Aleluya. Unge, Señor. Unge, Señor. Oh Dios,
Úngenos con tu espíritu, con tu gloria, el rocío. Aleluya, Señor. Oh, gracias, Señor. Espíritu Santo, la lluvia. Dile, Señor, manda la lluvia a mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. Recibe. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Oh, recibe el Espíritu de Dios. Recibe vitalidad. Recibe fuerzas. Recibe vitalidad en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu Espíritu. Cámbiame, cámbiame. Dile, Señor, renuévame, lléname. Manda la lluvia, Señor, manda. Manda la lluvia. Manda, Señor, la gloria de tu Espíritu. Recibe la vitalidad. El Espíritu de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús el fuego, la vitalidad, la fuerza del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ministramos, Señor, de tu misma gloria. Ministramos, Señor, como dice tu palabra, que a todos les dio a beber de la copa del mismo Espíritu Santo de Dios. Ministramos, Señor, de la copa de bendición. Ministramos, Dios, de la copa del Espíritu Santo de Dios. Recibe vitalidad. Señor, te ruego, da también dones de sanidad, dones de liberación, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sales al valle de la bendición, de la oscuridad y el túnel que has atravesado. Y tengo banquete, dice el Señor, preparado para ti. Y cesan tus aflicciones y recibirás la copa rebosante, dice el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de aflicción y de derrota. Y derrama, Señor, el espíritu del júbilo, el espíritu del gozo, el espíritu de la bendición, el espíritu de la unción. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe del Señor la copa de la abundancia, la copa de la bendición. El Señor te renueva, renueva tu cuerpo, renueva tu vida, renueva tus huesos. Gracias, Señor. Dile, Dios, llena este templo con tu Espíritu Santo. Dile, Señor, llena este cuerpo con el poder de tu Espíritu Santo. Llena este templo que te pertenece con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Dile, Dios, llena este cuerpo. Dile, Señor, lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname con tu Espíritu. Dame el espíritu del poder y de la victoria en el nombre de Jesús. Dile, Señor, dame el poder y dame, Señor, el fuego de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Dile hoy, Señor, necesito la virtud, necesito el vigor. Da, Señor, en nombre de Jesús, la salud en este cuerpo, la vitalidad perdida en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, gracias. Deja que el Espíritu de Dios
Deja que el Espíritu de Dios llene tu vida en el nombre de Jesucristo. Manda la lluvia, Señor, manda la lluvia de tu Espíritu, Señor, sobre este cuerpo. El Señor es tu ayudador. Él es el que suple todas tus necesidades. El Señor te hará sobreabundar en bienes. Y el Señor es el dueño de tu familia y de tu hogar. No tengas temor, dice el Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lleno de vitalidad, lleno de salud, lleno de gozo del Espíritu de Dios, rebosante de alegría. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ministranos, Dios, ministra. Ministranos, Señor, ministranos. Ministra, Dios, con tu Espíritu Santo. Cámbianos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Manda la lluvia, Señor. Manda tu gloria en el nombre de Jesús. Levantemos nuestras manos. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Y démosle gracias. En actitud de adoración la última vez. Dile, Señor, manda la lluvia en el nombre de Jesús. Manda lluvia a mi vida, Señor. Manda tu presencia. Oh Dios. Cántalo, dile, Señor, desciende. Dile, Señor, sana mis heridas, dile. Restáurame, dile, Señor. Oh, sí, Señor, manda lluvia. De tu Espíritu, Señor. Enciende tu fuego. Oh, sí, Señor. La lluvia. Aleluya. De tu amor. Aleluya. Hoy, Señor. Aleluya. La lluvia. Manda la lluvia, Señor, de tu amor. Hoy tú. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. 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 El Señor te dice: renuevo tu ministerio, renuevo la gloria postrera. Mayor que la primera. Renuevo tu vida, renuevo tu cuerpo, dice el Señor, y renuevo la vitalidad para servirme, para obedecerme. Grandes cosas verás. Grandes cosas que has soñado verán cumplidas tus ojos, porque yo te renuevo en la gloria de mi poder, dice el Señor.
Gracias. Aleluya. Te adoramos, querido Dios. Adora al Señor, dale gracias. Su presencia está con nosotros. Su gloria, su bendición, su poder. El Señor dice: he aquí hago nuevas todas las cosas. Renovados con mi poder, renovados con mi gloria y mi presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu de Dios, gracias. Dale gracias al Señor. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Cuando sientas que el enemigo venga como río, furioso, en el nombre de Jesús, pisotéalo y levanta el Espíritu de Dios bandera contra él. Levanta bandera con el Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo es una obra de victoria. El Espíritu de Dios levantará bandera contra él, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, querido Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dele un abrazo a la persona que está a su lado y ministrele. Dígale a la persona que está a su lado, dígale recibe unción renovadora del Espíritu Santo. Dígale recibe unción renovadora del Espíritu Santo. Amén.